Buenas, saludos con todos los alumnos del segundo bachillerato. Vamos a dar inicio rápido a una presentación sobre el tema de dinámica rotacional, diciendo primero que al analizar la dinámica de la rotación hay que determinar cuál es la relación que existe entre torque y la rotación que lo produce. Entonces acá tenemos un gráfico en donde tenemos aquí como punto que está aquí, que al moverse va a producir están presentes tres fuerzas, una que es la velocidad centrípeta dirigida hacia el centro del movimiento, la otra fuerza, una fuerza que es paralela al eje Z, una fuerza vertical en este caso, que es la fuerza axial, y la fuerza tangencial. De estas tres fuerzas tenemos que determinar cuál de esas es la que produce el movimiento. Si tengo inicialmente esta partícula en reposo y aplico una fuerza en este sentido de la fuerza centrípeta hacia el centro, no va a producir este movimiento. Si de igual forma aplicamos una fuerza en el sentido del eje Z como una fuerza axial, al aplicar una fuerza en este sentido tampoco produciría ningún movimiento. La fuerza que va a producir movimiento es esta, la fuerza tangencial. Al aplicar una fuerza en este punto que sea tangente al giro que va a dar, entonces esto va a producir el movimiento. De aquí podemos deducir lo siguiente. Teníamos de inicio en dinámica que el torque, que desde aquí era igual a distancia por la fuerza o fuerza por distancia. En este caso, la fuerza que vamos a tomar en cuenta es la fuerza tangencial, porque dijimos acá, y este R es la distancia que hay desde la partícula hacia el centro del movimiento. Sabiendo también de que la fuerza es masa por aceleración, tengo que entonces la fuerza tangencial sería masa por aceleración tangencial. Reemplazando esta fuerza tangencial en la primera aquí, nos quedaría que el torque sería igual a R masa por aceleración tangencial. También sé que la aceleración tangencial, como se trata de movimiento circular, puedo aplicar las ecuaciones de movimiento circular. Dice que la aceleración tangencial era igual a la aceleración angular por el radio, o por la distancia en este caso que hay de aquí, que en este caso sería el mismo radio. El torque, entonces aquí nos quedaría que sería R por M, y la aceleración tangencial sería alfa por R. De aquí, como tengo R y R, nos quedaría R al cuadrado, y tendremos que el torque que se produce en este movimiento circular sería aceleración angular por la masa y por la distancia que hay desde la partícula hacia el centro de giro. Aquí tenemos que esta es la letra tau, que representa el torque, Ft fuerza tangencial, At aceleración tangencial, y la alfa que se refiere a la aceleración angular. Ahora vamos a determinar qué es el momento de inercia. El momento de inercia se puede determinar de la ecuación que anteriormente obtuvimos, que decía alfa por m por r al cuadrado. Entonces de aquí el producto m por r al cuadrado se denomina momento de inercia o inercia rotacional de la partícula que gira alrededor del punto cero. El punto O es el punto de giro, el centro de giro para el sistema. Se representa con la letra I, entonces esto nos quedaría que I es igual a masa por r al cuadrado, y este sería el momento de inercia. También tenemos que para un sistema, porque puede ser que aquí en este caso hay una sola partícula, pero puede haber más de una partícula, y para un sistema de n partículas el momento de inercia respecto al eje es la suma de todas las inercias de cada una de las partículas. Entonces el momento de inercia sería el momento de inercia de la masa 1, el momento de inercia masa 2, más el momento de la inercia masa 3, y más el momento de inercia de las masas que en el caso en el sistema estén presentes. Entonces esto representa la suma de cada uno de los momentos de inercia de cada partícula. El R, ya les dije, la R es la distancia perpendicular que hay desde la masa M hasta el eje. Las unidades son kilogramo metro cuadrado, por lo que estamos multiplicando una masa que viene en kilogramos y una distancia que está en metros elevado al cuadrado, sería kilogramo por metro al cuadrado. Hay otro concepto que tenemos que desarrollarlo, es el radio de giro. El radio de giro es la distancia
a un eje al cual una partícula de masa igual al total del sistema tendría el mismo momento de inercia. Entonces vamos a ver aquí, entonces el radio de giro lo vamos a obtener primero de la ecuación que tuvimos anteriormente, que dice que el momento de inercia es la suma de los momentos de inercia de cada una de las partículas, y esto sería m por rg al cuadrado, donde el momento de inercia nos quedaría esto. M representa a la suma de todas las masas que están presentes en el sistema, entonces sería m, en este caso de aquí, sería m1 más m2 más m3 y más m4. Aquí lo vamos a decir así. Como tengo que el momento de inercia aquí es el m por rg, al despejar este rg me quedaría raíz cuadrada de 1, perdón, de i sobre m, donde m es la suma de las masas, masa 1 más masa 2 más masa 3, o sea, la masa total del sistema, y el rg representa el radio de giro. Aquí vamos a ver un gráfico para entenderlo más. Entonces, de inicio yo tengo este sistema donde esta línea X del eje o prima, que este sería el eje. Aquí tengo una masa 1, distancia 1, masa 2, distancia 2, masa 3, distancia 3. Entonces de aquí, para calcular el momento de inercia, tendría que ser m1 por r1 al cuadrado, m2 por r2 al cuadrado, m3 por r3 al cuadrado. Pero este sistema es equivalente a un sistema con el mismo eje, pero ahora ya no tengo individualmente cada masa, sino una sola masa, la m, que sería la masa de todas estas, m1 más m2 más m3, por esta distancia de aquí. Esta distancia sería el radio de giro que tenemos acá, que representábamos de un sistema equivalente al sistema original. Aquí tenemos un resumen de las ecuaciones que vamos a utilizar o que son necesarias en este tema, que es la dinámica rotacional. Primero tenemos el momento de inercia, que determinamos que era I m por r al cuadrado. Tenemos que el radio de giro es 1 sobre raíz de 1 sobre m cuadrado. Tenemos también que el torque, este torque no es torque inicial, sino es torque con referencia al punto O, sea, al centro de giro, que es R por fuerza tangencial. Esto nos quedaría m r cuadrado por alfa, que estas ya las deducimos anteriormente, y también que nos quedaría que la fuerza tangencial era m por r y por alfa. Este es un poco de los conceptos que necesitan para poder entender los ejercicios que van a desarrollar en la tarea. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo de estos. Dice el ejemplo: calcular el momento de inercia y el radio de giro RG del sistema de tres partículas de la figura respecto, literal A, al eje perpendicular al plano que contiene a las partículas y que pasa por A, y respecto a un eje que pasa por el punto AB. Entonces tendremos primero el gráfico. Tendríamos, este es el gráfico, tengo la masa 1 vale 2 kilogramos, la masa 2 4, la masa 3 kilogramos. Tengo la distancia entre AB 5 y la distancia entre BC 12. Me faltaría esta distancia entre AC, pero esta distancia yo la puse acá. Entonces los datos: tengo 2 kilogramos, masa 1, masa 2, los radios, pero aquí yo le puse el RAC, esta distancia que no me dieron, pero al conformarse esto como un triángulo rectángulo, podría calcularlo así, aplicando el teorema de Pitágoras: 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, y me da que el radio, no es el radio, perdón, la distancia AC es igual a 13 metros. Una vez que obtenemos eso, podemos hacer esto. El literal A quedaría que el momento de inercia respecto al punto A que tenemos acá, si mantenemos fijo este punto A aquí, las partículas que van a girar es la partícula B y la partícula C. Estas dos partículas van a girar en relación al punto A, y vamos a poner, entonces sería M1, la M1 estamos acá, el radio, la distancia sería la distancia que hay hasta el punto A, que es el centro de giro, que sería 13 RAC, más la masa 2 la tenemos acá, la distancia sería AB, y el M3 que lo tengo aquí, la distancia sería A, la distancia de A.
Reemplazando los datos que tenemos aquí, nos quedaría que la masa 1 sería 12, que tengo acá, perdón, 2, por la distancia que teníamos que era 13 elevado al cuadrado, más la masa B que vale 4, o la masa 2 que vale 4, multiplicado por la distancia al cuadrado que era 5 al cuadrado, más la masa 3 que vale 3 kilogramos, pero como el punto de giro o el centro de giro para este está justo en la partícula A, no va a haber ninguna distancia entre la partícula y el centro de giro, entonces esa distancia sería 0, por eso tenemos aquí que es 0, y eso nos daría, haciendo las operaciones, que el momento de inercia con respecto al punto A es 438 kilogramos sobre metro cuadrado. Para calcular el radio de giro aplicamos la fórmula, y como el momento de inercia ya tenemos que es 438, nos faltaría calcular el valor de m, que lo voy a hacer aquí, sería 2 kilogramos son estos, más 3 más 4 kilogramos, nos darían que m vale 9 kilogramos. Entonces, reemplazando, nos quedaría que el radio de giro es 438 sobre 9 raíz cuadrada, y eso nos queda 6.98 metros. El literal B tenemos acá la misma, tendría la masa 1 por RBC. Aquí van a cambiar las distancias, porque en el anterior a la M1 le multipliqué por la distancia entre AC, porque el centro de giro era A. Ahora no es en un solo punto, sino es una distancia entre A y B. Entonces sería un eje que está pasando por acá abajo, entre estos dos puntos, entre A y B. Al pasar el eje por estos dos puntos A y B que tengo en la parte de acá abajo, este punto C, o esta masa, esta partícula C, va a ser la que gire alrededor de estas dos partículas que están aquí. Entonces aquí tendríamos masa 1 por RC al cuadrado, más masa 2 por la distancia de AB, y M3 por la distancia también de A y B. Estos dos tienen la misma distancia porque los dos están pasando por los dos puntos, por el punto A y por el punto B, o está pasando el radio de giro. Entonces acá al reemplazar nos quedaría esto. La masa 2 vale 2, el radio de giro sería 12 al cuadrado, más la masa 2 vale 4, el radio de giro, como la masa 2, que es 4 kilogramos, el eje está pasando por esto, entonces la distancia entre esta partícula y el eje de giro va a ser 0, porque el eje está pasando sobre la partícula, entonces la distancia va a ser 0. Lo mismo para la masa 3, la distancia también sería 0. Nos quedaría que el momento de inercia respecto al eje AB sería 228 kilogramos sobre metro cuadrado. Luego, igual que en el caso anterior, calculo el radio de giro. M es igual 2 más 3 más 4. Es la suma de la masa. No, igual en los dos casos tengo que sumarlas todas. Aparte de que en el primer caso que teníamos en literal A, la masa A, que era la distancia era 0, no giraba, no producía momento. Esta sí gira, pero en relación a su propio eje, pero no produce momento de inercia. Entonces por eso era 0. Pero para calcular el radio de giro hay que tomar en cuenta la suma de todas las masas. Así no produzcan, o sea, la distancia sea 0, tengo que tomar en cuenta eso. Entonces, M para los dos casos sería igual 9 kilogramos, y al hacer el reemplazo nos quedaría raíz cuadrada 288 sobre 9, y el radio de giro me quedaría 5.66 metros. Esa sería la forma de hacer los cálculos. En la tarea que ustedes tienen, no tenemos tres partículas, sino tenemos 4 partículas, y está especificado los ejes sobre los que se debe practicar esto. Pero igual aquí en el caso de la tarea tendríamos masa 1 por el radio 1 al cuadrado, masa 2 por el radio 2, masa 3 por el radio 3, y la masa 4 por el 4. O sea, igual tendríamos que sumar las 4 masas, solamente tendríamos que distinguir cuál sería la distancia de cada masa hacia el eje de giro que nos pide cada ejercicio. Hasta ahí la presentación, espero que les sirva mucho, y cualquier inquietud me la hacen saber por interno, o
o la publica en el Classroom también. Gracias.